Listo. Listo. Estamos ahora ya. Entonces, bienvenidos. Yo voy a hacer la presentación entonces de este, como les decía, de este café y también de los panelistas. Aquí otra vez. Volvemos al... Esta es la edición número 4 del tema del café astronómico. Damos en primer lugar muchas gracias a los patrocinadores, es Guatepassport y Mundo Idioma, que son los que nos facilitan la plataforma para poder hacer este evento, este café. Y este café vamos a hablar sobre el tiempo, ya dijimos, y ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Muy bien, y con esta gran música recibimos a los invitados. Ahora quiero decirles quiénes son para que se den cuenta de quiénes nos van a hablar. En primer lugar, nos va a hablar Israel Monterroso de Guatemala, quien es ingeniero en electrónica y mecatrónica. Es también un reconocido astrofotógrafo y es diplomado, es miembro también de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, la AGA. Es diplomado en astronomía por la Universidad Galileo. Por cierto, sacó su diplomado cuando tenía 12 años, y hoy es catedrático titular del diplomado donde él estudió. Y luego está también finalizando su maestría en astronomía en la Universidad de Valencia, España. Así que lo felicitamos y vamos a la siguiente participante, panelista, forista, Fernanda Guerrero de Costa Rica. Ella es estudiante de medicina y cirugía enfocada en medicina aeroespacial, genética y neurociencias. Estudia la propuesta neurocuántica de Penrose y es presidenta de la Sociedad de Mujeres en Exploración Espacial. También es miembro del Space Generation Advisory Council y se encuentra investigando junto con su equipo llamado Spirit of Inquiry, el comportamiento del genoma humano en el espacio profundo. Después también con nosotros tenemos a Claudia Pivaral de Guatemala, quien es ingeniera en sistemas, informática y ciencias de la computación por la Universidad Francisco Marroquín. Es miembro de la Asociación Guatemalteca de Astronomía también, la AGA, y a ella le gusta investigar y saber acerca de cómo funcionan, el porqué de las cosas, y cuando habla de las cosas, habla desde del Big Bang hasta la mecánica cuántica. Entonces, y tenemos a nuestro cuarto panelista, es César Rojas Cortés, desde Chile, el lugar donde están los grandes telescopios, desde La Serena, en Chile. Es licenciado en educación, profesor de física y matemáticas. En 2012 fue el primer latinoamericano en el proyecto de Exploration Uplink STEAM, dirigido por el Instituto Lunar de Ciencias de la NASA. En 2015 fue condecorado por la Pontificia Universidad Católica de Chile con el Premio Nacional Michael Faraday a la docencia en física. Imagínense usted qué premio. Pero eso no fue suficiente. En 2017 saca otro premio, el premio Pichetti, a la divulgación de la astronomía. ¿Y quién se lo da? Nada menos que se lo da Aura. Aura es el consorcio de todos los telescopios, de todos los grandes observatorios que hay en Chile. Hablamos de Certololo, de Gemini, de LLSST, de SOAR y otros. Así que es un reconocimiento absolutamente grandioso. Y ahora actualmente es el presidente de la Academia Hanan Pacha, que es de promoción de la ciencia, de divulgación de la educación y muchos programas educativos. Así que les damos la más cordial bienvenida a ellos y dejo de compartir para que podamos platicar. Ya queremos entrar en el tema. Hemos estado ahí, un momento, hemos estado queriendo hablar de este tema desde hace rato y entro directo a las preguntas. Cuando hablamos del tiempo, San Agustín, que era un gran filósofo, aparte de clérigo, decía, si me preguntan qué es el tiempo, sé lo que es, pero si me dicen que lo explique a alguien, tengo dificultades para hacer eso. No sé cómo explicarlo. Y entonces, esta es la primera pregunta que les tenemos a los panelistas.
¿Cómo explican ustedes, para ustedes, qué es el tiempo? ¿Pueden darnos una definición de acuerdo a su mejor visión de lo que es el tiempo, sus propias palabras, su propio enfoque? ¿Qué es el tiempo para ustedes? Empecemos con Fernanda. Muy buenas, qué increíble estar acá con personas tan increíbles, tan inteligentes, de verdad. Bueno, mi definición de tiempo desde el punto de vista médico es algo muy relativo, porque como estaba hablando con Claudia hace poquito, el tiempo para un paciente que está terminal no es lo mismo que para un paciente o una persona que está totalmente sana. Entonces es algo totalmente relativo, puede variar incluso en la parte de psiquiatría. Hay personas que no conocen el tiempo, que no lo diferencian, entonces para mí el tiempo es algo totalmente relativo, que vaga en los mares de la mente totalmente. Muchas gracias. Gracias. Preguntemos, sigamos con Claudia, así como están en este orden, donde los veo. Claudia. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues agradecerle a usted la invitación a Guatepassport y a Mundo Idioma Maya por estos eventos y por la invitación. Para mí yo el tiempo lo miro como, o sea, la definición de tiempo en sí como tal, no creo que se pueda dar. Se ven los efectos que este causa, por ejemplo, la evolución temporal de la evolución de una partícula en el espacio. Para mí es como puedo observar el tiempo. Por ejemplo, ahí sí como decía Einstein, ¿verdad? El espacio-tiempo, o sea, dónde y cuándo sucede esta evolución de la partícula, dónde se encuentra en qué lugar se encuentra y cuándo, ¿verdad? Entonces, para mí el tiempo sería la cuarta dimensión en el sentido de que son 3 dimensiones del espacio y una que sería el tiempo, y ahí es donde podemos detectar que existe el tiempo por medio de la evolución de las partículas en el tiempo. Gracias, Claudia. Vamos entonces con Israel Monterroso. Bueno, Edgar, primero que nada, muchas gracias a ti por la invitación y también a Guatepassport por organizar estos cafés tan interesantes. Yo voy a dar una definición un poco más física y para mí el tiempo no es nada más que una progresión de eventos de cualquier naturaleza y estos eventos van a ir progresando del futuro a través del presente y hacia el pasado. Esto pues lo podemos aplicar a muchísimas cosas, como bien dijo Claudia, podemos ver cómo los estados de una partícula van progresando de uno a otro y pues también lo podemos ver alrededor de nosotros, ¿verdad? Cómo las posiciones de los astros van cambiando y demás, pues esa es la progresión de eventos desde el futuro a través del presente y hacia el pasado. Muchísimas gracias. Gracias, Israel. Y veamos lo que nos dice César Rojas sobre el tiempo. Sí, gracias Edgar, y un saludo a todos los que están aquí presentes desde Chile. En efecto, como me presentó Edgar, vivo en la ciudad de La Serena, que se ha catalogado como la capital de la astronomía en el mundo. El tiempo es un tema apasionante. Cuando lo converso con mis estudiantes, es un asunto que realmente nos toma mucho tiempo, valga la redundancia, el hablar sobre él. Y es bastante cómico. A ver, cuando nosotros comenzamos a enseñar física, decimos que el tiempo es la tercera magnitud fundamental de la física. Las magnitudes fundamentales de la física son 7. Sin ellas, sin alguna de ellas, no importa cuál sea, no podemos concebir el universo como nosotros lo entendemos actualmente. Longitud, imagínense el universo sin longitud. Un poco absurdo y difícil de imaginar. Longitud, masa, tiempo, la tercera. Temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad lumínica. Y decimos que es la tercera magnitud fundamental de la física. Sin embargo, no respondemos un poco más allá para poder entendernos nosotros como seres humanos socialmente y decir, oh, sí, esto es el tiempo. Si me preguntan a mí, como César Rojas, ¿qué es el tiempo? Yo tendría que responder que es un artificio que nos ordena socialmente, pero que en realidad, por sí solo, no deja de ser, como dijo Claudia, te saludo Claudia, hace un rato atrás, nada más que una de las dimensiones en las cuales nosotros nos movemos. Ojo, dominamos 3, percibimos 4, pero no son las únicas, hay muchas más y comprobadas por la física también. Es cuanto
para comenzar a calentar un poco el cerebro, puedo decir, querido Edgar. Muchas gracias César, y gracias a los 4 panelistas. Y el tiempo es algo que nosotros no podemos detener, no podemos pararlo, no podemos regresar en el tiempo, porque no lo podemos hacer, pero parece que sí lo podemos modificar, o por lo menos se modifica. Y según lo que dicen en la teoría de la relatividad, el tiempo cambia de acuerdo a la velocidad que tiene una partícula o una nave. ¿Podrían ustedes explicar, pues tú, César, explicarnos cómo cambia el tiempo de acuerdo a la velocidad que uno puede llegar a tener? En efecto, como muy bien dice Edgar, el tiempo, según la teoría de la relatividad especial de Einstein, recordemos que son 2, está la general y la especial. Cuando hablamos de la teoría de la relatividad especial de Einstein, esta se rige según una constante, que es la constante de Lorentz, que es la única constante variable en la física, es bastante chistoso, o un factor, llamémosle para que todos nos entendamos, ¿bien? El factor de Lorentz. El factor de Lorentz se calcula según la rapidez. Aquí quiero hacer una pequeña salvedad, me voy a demorar 30 segundos, para hacer la salvedad entre velocidad y rapidez. Bien, la velocidad es un vector, importa la magnitud, la dirección y el sentido hacia el cual me dirijo. Cuando hablamos del factor de Lorentz, estamos hablando de la rapidez. Independientemente de hacia dónde yo me dirija, el factor de Lorentz tiene una rapidez, el cual es, no en palabras simples, el cual es recitado de memoria, 1 partido en la raíz cuadrada de 1 menos el cociente entre el cuadrado de la rapidez que voy y la rapidez de la luz, como una constante, como una invariable. Este factor se va a multiplicar o se va a dividir por una longitud, o por un tiempo, o por una masa, ¿cierto? Que es la de un observador inercial, pensémoslo en reposo, o en inercia, en general primera ley de Newton, es un observador inercial, y esto se va a dilatar o se va a contraer. Como estamos hablando del tiempo, se habla de la dilatación del tiempo, es decir, que una partícula que viaja a cierta velocidad, mientras más rápido, más se dilata. Si tengo un tiempo de 2 segundos, este tiempo se va a dilatar, y estos 2 segundos van a ser equivalentes a minutos, horas, días, semanas, años, dependiendo de la rapidez a la cual yo me mueva. Un muy buen ejemplo, y que lo vivimos a diario, es los neutrinos que provienen del Sol. Los neutrinos son la segunda partícula más abundante en el universo. Y los neutrinos tienen una vida de 1 segundo, menos, poco más, ¿ya? Digamos 1 segundo para entenderlo. Sin embargo, en todo este rato que hemos estado conversando y hasta el final de esta conversación, nos van a haber atravesado millones de neutrinos provenientes del Sol. Y que se han demorado 8 minutos y 20 segundos en llegar acá. Y van a seguir viajando. Bien, van a seguir viajando. Y ellos van a vivir 2 segundos. ¿Pero cómo? 2 segundos, 8 minutos y 20 segundos. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que para ellos el tiempo, ¿cierto? Siguen siendo 2 segundos de vida. Ellos nacen felices y mueren de inmediato. Pero para nosotros, observador inercial, el tiempo se ha dilatado. Y aquí, con esto cierro, quiero dejar bien en claro, no es que nosotros por viajar muy rápido vamos a tener mucho tiempo y vamos a poder publicar muchas más cosas, que nosotros por viajar mucho más rápido y dilatar el tiempo vamos a tener realmente más tiempo de vida o vamos a aumentar la cantidad de pulsaciones de nuestro corazón por eso durante toda nuestra vida. Eso no es así. Nosotros vamos a vivir nuestro tiempo inercial siempre. Bien, pero para el observador en reposo vamos a hacer la envidia, porque no vamos a envejecer tanto. Eso. Sí, siempre va a haber una relación, en relación a o en referencia a. Por eso la teoría de la relatividad es en relación a o de acuerdo a. Muy bien. Tenemos también otra pregunta donde dice, sabemos que cerca de un agujero negro el espacio se dobla, se curva, se precipita. Sabemos que eso pasa, pero ¿qué podríamos esperar con el tiempo? ¿También se dobla el tiempo? Es una pregunta para Israel Monterroso. Gracias. Bueno, voy a tomar el fundamento que César muy amablemente puso para nosotros y vamos a trabajar un poco con la teoría de la relatividad, solo que ahora nos vamos a pasar un poquito a la otra parte que es la general.
Entonces, algo muy importante que nosotros debemos entender del espacio y tiempo, como se le suele llamar a esta unión de 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y una temporal, es que estas pueden ser deformadas, cambia su geometría, ese es el término un poco más específico, dependiendo de 2 cosas. La primera de ellas va a ser la velocidad relativa que va a tener un objeto, partícula o ente respecto a un observador inercial y también en presencia de campos gravitacionales. Entonces, nosotros sabemos que un agujero negro es un cuerpo que tiene una gran cantidad de masa, puede ir desde unas cuantas masas solares hasta miles, millones inclusive de masas solares. Y toda esta masa la encontramos en una región del espacio bastante pequeña. Entonces, el efecto que va a tener esto es que tener toda esta masa concentrada en una región muy pequeña del espacio va a generar un campo gravitacional muy fuerte. En el caso de un agujero negro, este campo gravitacional va a ser tan fuerte que va a haber un punto al cual, a una región a la cual se le conoce como horizonte de eventos, donde la curvatura del espacio y el tiempo va a ser tan grande que si quisiéramos salir de esa región, tendríamos que viajar a una velocidad mayor que la de la luz, lo cual, pues, hasta donde comprendemos, es imposible. Entonces, esto va a tener una consecuencia en el espacio, como nosotros lo conocemos, pero también en el tiempo. Entonces, lo que va a suceder en esta región muy próxima a un agujero negro es que el tiempo se va a dilatar grandemente, como bien explicaba César. Entonces, eh, para alguien que esté cayendo en el agujero negro, el tiempo va a transcurrir a la misma tasa que para él, ¿verdad? Si estuviera en un lugar donde, no próximo al agujero negro, pero para un observador externo que esté mucho más lejos, el observador inercial que mencionaba César, el reloj de la persona que va a estar acercándose o cayendo dentro del agujero negro va a empezar a pasar el tiempo, va a ver que los segundos cada vez van a pasar más y más lento mientras se va a ir acercando a este horizonte de eventos hasta que llega al horizonte de eventos y nosotros miramos que el tiempo para él pues básicamente se detuvo por completo. Entonces, un agujero negro sí es un buen ejemplo, donde podemos observar estas variaciones o expansiones del tiempo. Muchas gracias, Israel. Te agradezco por la respuesta. Vamos a animar también a las personas que nos están acompañando a que preparen sus preguntas y ya empiecen a participar, ya sea escribiéndolas en el chat o si gustan también pidiendo el micrófono y haciéndolo. Tengo otra pregunta acá, hablando de biología, hablando de temas biológicos. Quizá esta sería para Fernanda. Nuestra percepción biológica del tiempo es diferente. Nos decía aquí don Guillermo Basó, que era uno de los astrónomos de más respeto que tenemos, ya fallecido, pero él decía que para un niño el tiempo es muy diferente porque la Navidad nunca llega, se tarda mucho en llegar. Y en cambio para una persona ya de edad avanzada, el tiempo es más rápido, como que corriera más rápido. ¿Pueden nuestros sentidos darnos una visión diferente del tiempo que solamente sea psicológica? Realmente eso es un tema sumamente importante y es algo que a nivel médico nunca se ha querido estudiar, más allá de la parte de los trastornos psiquiátricos, de los sentimientos, nadie nunca ha querido dedicarse como al saber el por qué. A nivel de psicología, ¿verdad? Y aparte de neurociencias, el tiempo es muy relativo. Por ejemplo, para nosotros esto puede haber tardado que 15, 20 minutos, después va, ¿verdad? Pero como vos decís, a un niño esto se le haría súper lento. Los viajes largos para un niño son extremadamente lentos. Entonces, es algo que hay que ver y realmente, o sea, de verdad que no hay una respuesta para eso todavía. Penrose con su propuesta de la neurocuántica, que recién sacó un libro, bueno, no es nuevo, pero hasta ahorita se está haciendo conocer mucho, que era nuevamente el emperador,
quiere analizar la parte de la física cuántica de las neuronas. Entonces, ahí probablemente se encuentra la respuesta de por qué nosotros percibimos el tiempo diferente. Por eso es que nosotros pensamos, ¿por qué cuando yo estoy divirtiéndome el tiempo pasa tan rápido o no? O porque una persona que tiene menos producción de serotonina, por ejemplo, siente el tiempo muchísimo más lento que una persona que tiene sus neurotransmisores totalmente balanceados. Entonces es una respuesta que todavía no tiene para nada de respuesta. Es una pregunta, perdón, no tiene respuesta aún, pero probablemente en la propuesta neurocuántica de Penrose sí se encuentre la respuesta. Doctor, está silenciado, cualquier cosa. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Ya empezaron a hacer preguntas nuestros acompañantes en esta mesa de café que está virtualmente alargada. Ya tenemos 45 participantes y tenemos a Isaac que nos pregunta, ¿cómo puede verse afectada una herida en una persona en el espacio? ¿Tiene una recuperación más lenta o más rápida o no sanaría? Es una recuperación totalmente más lenta, totalmente, porque debido a la gravedad, de hecho se estudia mucho el cáncer en eso, debido a la gravedad, los líquidos no fluyen de manera correcta, incluso dependiendo del lugar de la herida, así es como avanzar. Cuando estamos en el espacio, los astronautas, toda la sangre se les va hacia la cabeza, toda la sangre va subiendo a toda esta parte. Entonces, si la herida se provoca como en esta parte de acá, en el pecho, ¿verdad? No hay ningún problema, pero si se provoca en un área como las piernas, ahí va a ser muchísimo más difícil, ya que toda la parte de las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todo va a estar arriba. Entonces, tarda muchísimo más tiempo en sanar. Muchas gracias, te agradezco mucho la respuesta. Y tengo también, ya nos están viniendo muchas preguntas. Tengo otra pregunta que es de Eddie Galindo. Esta se la voy a hacer a Claudia porque le queríamos preguntar. Dice Eddie, leí que alguien dijo que el tiempo no existe, pero digamos lo voy a mezclar con otra que tenía yo, que es Einstein dijo que el tiempo era más una ilusión que una verdadera, que algo real. Entonces, Claudia, ¿es el tiempo una ilusión o es el tiempo una magnitud? ¿O cómo podemos, a qué se referiría Einstein cuando dijo que era una ilusión? Bueno, yo creo que Einstein sí se refería a que no se puede saber exactamente qué es el tiempo, como le digo, o sea, podemos percibir el tiempo, pero no saber, o sea, el pasado, el presente y el futuro existen, pero no lo podemos, como el presente no lo podemos describir realmente, ¿verdad? O sea, nosotros cuando, digamos, cuando vemos el movimiento de un objeto, lo vemos, hay dos puntos de vista de verlos, como había mencionado, desde los que estamos en reposo, los que están en movimiento. Entonces estamos viendo el tiempo por medio de una referencia, de un marco de referencia de las personas, pero el tiempo en sí como tal, sí creo que es más como una ilusión, ¿verdad? Porque no se puede percibir de otra manera. Solo es referencia de personas en referencias de marcos de referencia inerciales. Entonces, nosotros podemos observar cómo se mueve alguien más, tomar tiempo y saber si está ralentizado, como decía César, por medio del factor de Lorentz, pero en sí el tiempo solo es referencia. O sea, no creo que haya otra manera de verlo. Muchas gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta, o no sé si alguno de los panelistas también quiere completar, pero aquí tengo una pregunta que es bastante, yo diría, es abierta para todos, porque habla de algo que por lo menos yo desconozco. Dice, mi duda es sobre la teoría de las ondas Schumann. Si es válida al indicar que la rotación de la Tierra se ha acelerado, cambiando de 23 horas a 16 horas. Bueno, no giramos en 16 horas, eso sí le puedo decir, pero no sé algo sobre las ondas Schumann, no sé si alguno de los panelistas ha escuchado algo sobre esto. Bueno, yo he escuchado algo que se conoce como resonancia de Schumann, pero Okay. desconozco si eso es lo mismo que las ondas de Schumann. La resonancia de Schumann
Básicamente es un fenómeno en el cual una onda electromagnética de muy baja frecuencia, lo que se le conoce como VLF, que es Very Low Frequency, es un tipo de ondas electromagnéticas de radio, como las que utiliza nuestro radio en el carro, en nuestra casa y demás, pero la diferencia es de que son frecuencias bastante bajas, en el rango de los kilohertz, cuando mucho. Entonces, si uno Daniel, tiene... y mira, Perdón, mira, José. Hola, estás hola. muy Adelante. equivocada. Perdón. La rotación Hola. va por 160 grados, no va por Ah, 95, alguien 96. está hablando ahí, voy a un momento. No sé qué José Luis, ¿dónde no lo logro? Ya, parece que ya lo... Ok, perdón, Israel, te interrumpieron No hay ahí. problema, no hay problema. Bueno, entonces, como les comentaba, la resonancia de Schumann, lo que sucede con estas ondas de frecuencia muy baja es que hay ciertas frecuencias específicas donde la onda electromagnética lo que va a hacer es de que va a ir rebotando entre la superficie y la atmósfera terrestre y va a ser capaz de darle la vuelta a la Tierra. Entonces, es un método que se utiliza de comunicación. Si alguna vez les ha interesado un poco ser radioaficionados, pues muy posible que hayan escuchado que es posible comunicarse con personas en el otro lado del mundo a distancias muy lejanas, y esto pues se logra hacer exactamente por el mismo fenómeno, donde las ondas electromagnéticas pueden rebotar de la atmósfera, ¿verdad? Específicamente de la ionosfera. Ahora, específicamente que sean las ondas de Schumann, no sé, pero lo que sí puedo asegurar, al igual que Edgar, es que no, la rotación de la Tierra no se ha acelerado hasta el punto de que rotamos en 16 horas. Siguen siendo Gracias. las casi 24 horas que han sido pues durante muchísimo tiempo. Si quisieran alguna prueba un poco más tangible de esto, podríamos usar los relojes atómicos. Hay diferentes tipos, pero uno de los más famosos son relojes atómicos de cesio, donde lo que se miran son transiciones de un electrón de un estado a otro. Y si contamos este número de transiciones, esa es la forma más precisa que nosotros tenemos de medir el tiempo. Y pues hasta donde sabemos, no ha variado. Hay variaciones pequeñas en la rotación, pero nada tan drástico como reducirse hasta 16 horas. Israel, quédate por ahí porque tienen una pregunta para ti y para César. Lester tiene una pregunta que dice, ¿se podría definir el tiempo como el ahora? ¿Ese tiempo, el ahora? Bueno, primero yo le preguntaría a César qué es el ahora para él, porque depende de su definición mi respuesta. Es Lester el que preguntó eso. El ahora. Quizás es como el presente, ¿no? Sí, yo creo, Israel, que se refiere al presente continuo. Yo creo que nos está tratando Lester, con todo respeto, Lester, me tomo un poco tu pregunta. Yo creo que nos está tratando Israel de llevar al inexistente presente, al que hay un continuo pasado y futuro, porque el presente ya es pasado. Yo creo que nos está tratando de llevar por allí. Si es que me preguntas a mí si es que podemos definir el tiempo como eso, yo te digo que no, definitivamente no. No, eso es un instante. De hecho, cuando hablamos socialmente de un instante de tiempo, eso es totalmente redundante. Al decir instante basta. Y podemos hablar que eso es un instante, nada más. Pero definir que el tiempo es eso, entonces tendríamos que refundar la física, de hecho. No, yo no la definiría como eso, definitivamente no. De hecho, hay muchísimas concepciones de tiempo. Déjame adentrarme solamente un poquitito, pero me llama mucho la atención a mí los indios Hopi. No sé si han escuchado Chiquito, alguna vez hablar de mi los indios amigo, Hopi. para, loco, mira. Puse mute a todos ahorita porque alguien está hablando y no deja hablar. Entonces, adelante César, por favor. Sí, gracias. Estaba diciendo que no sé si conocen a los indios Hopi en Norteamérica hacia el oeste.
si no me equivoco, pero los Hopis no contienen en su idioma, no contienen palabras y tampoco tienen formas gramaticales para referirse al tiempo. Fíjate que ellos pueden decir, no sé, 8 árboles, 15 piedras, pero no pueden decir 7 minutos, 8 minutos. Ellos veían el tiempo como un paisaje el cual iban atravesando continuamente. Entonces, existen no más que definiciones de lo que es el tiempo, concepciones y concepciones culturales también. El día de hoy, con toda la globalización, nuestra cultura es la cultura del planeta Tierra, prácticamente en lo que es ciencia. De hecho, manejamos un sistema internacional, incluso de medidas. Entonces, cuando hablamos del tiempo, recién Israel dijo esos casi 24 horas, muy bien, 23.95 y por allí, para referirnos a lo que demora una rotación de la Tierra. Y fíjate que nosotros le llamamos 23.95 horas a una rotación, es decir, desde antiguamente, desde el hombre antiguo que miró allí y dijo el sol está allí, y después durmió, despertó y dijo el sol nuevamente está allí mismo, esa concepción la fuimos arrastrando y en su momento determinado la dividimos en 24 partes. Se dividió en otras más por allí entre medio. El día de hoy está dividida en 24 partes, a cada una le llamamos hora. Pero fíjate que va mucho más allá de eso, porque si tú tomas en cuenta de equinoccio a equinoccio, ya ahora me moví a la traslación de la Tierra, de equinoccio a equinoccio han pasado 6 meses. Y luego, de ese equinoccio al primero, también han pasado 6 meses. Sin embargo, si nos vamos a la ley de Kepler, por un lado la Tierra fue más rápido y por el otro fue más lento. Pero demoraste los mismos 6 meses. Y por el lado más largo te fuiste más lento. Y por el lado más corto te fuiste más rápido. Pero demoraste los mismos 6 meses. Entonces, nuevamente viene la concepción y el dilema y quizás el paradigma de qué es el tiempo realmente. Hermano, el paradigma está bien, Los dejo hasta pero... aquí. Estamos bien. Bueno, muchas gracias por tu explicación. No sé si la querías agregar algo. Muy Solo, bien. Edgar, me gustaría añadir, por ahí hay Ok, personas del público que quieren hablar. Si hay alguien del público, yo les sugeriría que levanten la mano Sí, y de esa forma ya sabemos que quieren hacer un comentario, porque si no podemos creer que sencillamente por accidente se sí. les mutió el micrófono y ya no pueden hacer el comentario. Entonces, Tenemos preguntas también en el chat y tenemos que la gente quieren hablar. Voy con las del chat. Yo puedo, ¿verdad? Yo puedo, señor. Sí. Una pregunta. ¿Nikola Tesla era un viajero en el tiempo o solamente son unos simples mitos? Muy bien. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? No oí bien. ¿Nikola Tesla era un viajero en el tiempo o solamente son mitos? Nikola Tesla, ya. Muy bien. Nikola Tesla. ¿Era un viajero en el tiempo o solamente son mitos? Esa es la pregunta. A ver, ¿quién de los panelistas nos quiere contestar? Ya, yo voy a ser súper breve. Nikola Tesla no era un viajero en el tiempo, no era un reptiliano ni un extraterrestre, no era el salvador de la humanidad, ni un mesías. Tratemos de hacer ciencia. Agradezco mucho, Célica, estoy leyendo que hizo la pregunta, agradezco mucho tu pregunta, de verdad le agradezco mucho porque nos da para aclarar ciertos puntos, ¿ya? Nikola Tesla trabajó mucho tiempo con Alva Edison, ¿sí? Alva Edison no es el demonio y Célica no es, perdón, y Nikola Tesla no es el salvador de la humanidad, tampoco al revés. Chiquito, Cada ¿te uno puedo trabajó algo? por sí solo. Para ver. Uno, Pero un momento, perdón, no sé quién está hablando ahí, perdón, voy a tratar de identificarlo. Sí, uno trabajó para el otro. Podemos estar a favor del cableado o podemos estar a favor del otro, que es el inalámbrico, pero finalmente tomar partido por uno de ellos es tan absurdo como yo preguntarle a ustedes si prefieren al alcohólico o al ludópata. Gracias, César. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Vamos ¿hay alguien más que quiera hablar ahorita? ¿A hacer su pregunta? Si no, Carlos Gonzalo
tiene levantada su mano. No sé si Tiene levantada su mano. Ok, un comentario. vamos con Carlos. ¿Quiere hablar? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Edgar? Carlos, adelante. No, me escucho bien. Gracias. Voy a tratar de Carlos González, explicar mi adelante. pregunta. Adelante. Hace unos días leí un titular en un diario de aquí de Guatemala que decía: el telescopio James Webb va a poder observar las primeras galaxias que se formaron a 13.500 años luz. Así decía el titular, ¿verdad? Entonces mi duda surgió, digamos, nosotros vamos a poder observar dichas galaxias, y si es así, estas galaxias ya no estarían, por la misma dilatación del tiempo, ya no estarían a 13.500 años luz, sino que físicamente estarían más lejos. No sé si eso es correcto, y si es así, si se sabe qué tan lejos estarían en el tiempo presente para nosotros. Bien, de acuerdo. ¿Puedo ¿Quién tomar quiere? la pregunta? Israel, por favor. Ok, bueno, muy buena pregunta, Carlos. Como fan del telescopio espacial James Webb, que está cruzando los dedos desde hace como un año para que al fin lo lancen, he estado muy al pendiente del progreso de ese telescopio. Para los que no lo conocen mucho, no es el sucesor directo, pero muchos lo consideran el sucesor del telescopio espacial Hubble. Y hay muchísimas expectativas al respecto de qué va a ser el telescopio, y uno de sus objetivos es precisamente estudiar las primeras galaxias que se formaron en el universo. Entonces, para entender cómo es posible que nosotros estudiáramos galaxias que se formaron hace varios miles de millones de años, es necesario entender que la velocidad se mueve a una velocidad finita. No es una velocidad infinita en el sentido de que se emite la luz y llega instantáneamente hacia la persona que lo está observando. Podemos hacer la misma analogía con la velocidad del sonido. Yo creo que todos hemos visto que cae un rayo. Primero miramos el destello de luz y algunos segundos después llega el sonido. Entonces, lo mismo sucede con la luz. Tiene una velocidad finita. Entonces, cuando se formaron estas primeras galaxias del universo, estas emiten fotones, pero dado a la gran distancia a la que se encontraban de nosotros, estos fotones toman una gran cantidad de tiempo en llegar hacia nosotros. Es por eso que cuando nosotros miramos objetos muy distantes, decimos que estamos viendo hacia el pasado, porque la luz que apenas nos está alcanzando salió de ese objeto hace muchísimos millones de años, según sea su distancia. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, ya respondiendo directamente la pregunta de si podemos saber la distancia a la que se encuentran estos objetos, la respuesta es sí y no. Sí podemos calcularla, podemos estimarla, pero van a haber incertidumbres. Entonces, como nosotros podemos calcular la distancia, es que podemos calcular algo que se le conoce como el corrimiento hacia el rojo. Adelante, Israel. Disculpen, no me había dado cuenta que estaba en mute. Ahí estamos. Gracias. Gracias, César, por el aviso. Entonces, continúo. Nosotros miramos, buscamos estos colores muy específicos en las galaxias, y nosotros vamos a calcular qué tanto están corridos hacia el rojo, de ahí el nombre, corrimiento hacia el rojo, estos a comparación de una galaxia mucho más cercana. Entonces, al calcular este corrimiento hacia el rojo, nosotros podemos estimar la distancia a la que se encontraban estos objetos en el momento en el que salió la luz, y después solo le sumamos el tiempo en el cual se emitió el fotón. Entonces, básicamente tomamos en cuenta el corrimiento hacia el rojo y la distancia a la que se encontraba en ese momento la galaxia, sumamos las dos y tenemos una estimación de cuál es la distancia en el momento actual a la que se van a encontrar esas galaxias. Gracias, Israel. Tengo otra pregunta
Gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta aquí que se la quiero dirigir a Claudia. Esta es una pregunta que nos hace... perdí un momento. Nos hace Selvin López. Dice, buenas tardes, siempre me ha llamado la atención y busco alguna respuesta de esta pregunta. ¿Tiene que ver la masa corporal con la tasa del tiempo para cada uno, para que cada uno posee? Por ejemplo, los perros viven menos que un humano. ¿Existe alguna teoría o algo al respecto de ello? ¿Es acaso proporcional el tiempo a la masa corporal? Realmente desconozco si, o sea, no creo que tenga mucha relación la masa corporal con el tiempo realmente. O sea, yo creo más que todo que la relación va más allá cuando, por ejemplo, la evolución de las partículas o de las moléculas se van degenerando, como por ejemplo con la entropía o algo así. O sea, hay más relación entre la entropía y el tiempo, pero la masa en sí con el tiempo no creo que haya mucha relación, a menos que fuera como la degeneración celular, ¿verdad? O sea, la entropía nos podría indicar que el tiempo está fluyendo hacia adelante, pero el que una persona tenga más masa o menos masa, no creo realmente. Sí, lo relaciona sería más que todo, digamos, no masa, no. Bueno, en el sentido de partículas subatómicas, sí, por ejemplo, los fotones, ¿verdad? No tienen masa y la velocidad de la luz es constante, es la mayor velocidad que existe. Si lo vemos desde ese punto de vista de masa de partículas, podríamos decir que sí, se mueven, la velocidad de la luz es constante. Algo que tiene más masa se movería más despacio en el tiempo realmente. Como decía César, por ejemplo, los neutrinos o los muones que tienen una masa cercana, o sea, una masa mínima, y su tiempo de vida es corto, pero su velocidad entonces es más cercana a la velocidad de la luz. Ahí podemos observar la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. Pero algo que es macroscópico es muy difícil porque eso no va a viajar a la velocidad de la luz, entonces no vamos a observar efectos relativistas en cuerpos macroscópicos, es más que todo a nivel subatómico. Eso le podría decir respecto a la masa y el tiempo. Gracias, Claudia. Tengo otra pregunta por acá, porque hay muchas. Tengo una pregunta que dice Hawking. Hawking hacía referencia al tiempo imaginario para explicar los fenómenos de los agujeros negros. ¿Podría este guardar relación con el tiempo real? ¿Podría el tiempo imaginario guardar relación con el tiempo real? ¿Alguno de los panelistas que quiera apoyarnos aquí? Tal vez dependería de qué se refiere con tiempo imaginario, ¿verdad? Antes de poder dar una respuesta. Creo que yo sí sé a lo que se refiere. Bueno, Disculpen, pero me han dicho una vez mi profesor que nunca vamos a intentar superar la velocidad de la luz. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Y por qué? Porque nosotros lo podemos intentar superar la velocidad de la luz, igual que Albert Einstein, que dijo en una de sus teorías, ¿no? Mire, realmente la velocidad de la luz descubrieron que era la máxima velocidad, es constante. Se descubrió que era constante debido a que antes se creía que había éter en la Tierra y que el éter era el que acarreaba todo lo que existía en la Tierra, pero de acuerdo a los experimentos de Morley, creo que era que calcularon cómo viajaba la luz en unos espejos y la difracción, o sea, la difracción de la luz
lograron comprobar que no existía el éter. También con la aberración estelar, de acuerdo para calcular el paralaje de las estrellas, se dieron cuenta que no existía ningún viento ni nada que mantuviera el movimiento de la Tierra junto con el de las estrellas. Entonces, en base a esos dos experimentos, se detectó que el éter no existía, la velocidad de la luz era constante, es la máxima velocidad, porque también, como se dice, la energía es igual a masa por la velocidad de la luz, pero la luz no tiene masa, entonces es la máxima velocidad. Si quisiéramos superar la velocidad de la luz de por sí, tendríamos que adquirir demasiada energía, y al adquirir demasiada energía nos volveríamos mucho más masivos, y no se podría, se volvería una energía infinita. Entonces, por eso no podemos superar la velocidad de la luz. O sea, es por estudios que existen y de físicos que realmente han tomado en serio este tema, y no, por el momento no hay manera, o creo que nunca va a haber manera de superar esta velocidad, porque se requeriría de una energía infinita para hacerlo. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Y están llegando más preguntas. Tengo otra de Eddie que dice, se dice que cuando miramos a una persona vemos cómo era en el pasado, dependiendo de la distancia a la que se encuentre. ¿Por qué o qué percibimos? ¿Por qué o qué percibimos es la luz? Porque percibimos la luz que refleja. Se dice que cuando miramos a una persona estamos viendo el pasado, la estamos viendo como era en el pasado, dependiendo de la distancia a la que se encuentre, porque percibimos la luz que refleja. ¿Qué dice Fernanda de esta aseveración? ¿Estamos viendo a una persona en el pasado, aunque sea en picosegundos en el pasado? Yo realmente de física no sé mucho, no soy la persona más ideal para responder eso, pero la verdad yo siento que probablemente no, creo yo, o sea, ya hablando aquí, ¿verdad? Yo pienso que probablemente no, porque si bien se sabe que el sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, yo siento que el reflejo es el mismo, entonces no, yo creo que no, muy honestamente yo creo que no. Yo creo que César y Israel tienen la mejor respuesta. Muy bien. Bien, la respuesta, gracias Fernanda, gracias por el pase. Bueno, voy complementando un poquitito, la respuesta es sí, la respuesta es sí, en realidad sí vemos, estamos viendo el pasado, definitivamente sí, aunque sea un picosegundo, un femtosegundo, pero sí, la respuesta es sí, ¿ya? De hecho, si el sol se apaga ahora, eso no va a suceder, así que tranquilos, todos los pseudocientíficos tranquilos, eso no va a suceder. Si el sol se apaga ahora, en este instante, ahora ya, nosotros vamos a seguir orbitando en torno a ese punto, porque las ondas gravitacionales van a viajar también a cierta velocidad. Y nosotros vamos a seguir viendo el sol. Vamos a seguir viendo el sol durante 8 minutos y 20 segundos, y luego de esos 8 minutos y 20 segundos vamos a dejar de verlo. Eso es lo primero. Segundo, nosotros todo lo que vemos es luz. Si lo veo, es luz. Oiga, pero yo también veo colores. Sí, yo también veo colores, pero los colores son luz. Y los diferenciamos según longitudes de onda. Es así como los 532 nanómetros, nosotros todos lo llamamos verde, por llamarle un ejemplo. Entonces, si lo veo es luz, ¿qué significa? Yo en este rato ven una pieza toda colorida porque estoy en la pieza de mi hija, Amanda, y tomé algo acá. Si yo lo veo, si usted lo ve, es porque la luz blanca incide sobre este cuerpo lo refleja y llega a nuestro ojo. Entonces, entre que viene la luz, incide el cuerpo, y la luz viaja a mi ojo, hay un tiempo acá hay un tiempo. Muy pequeño, pero hay un tiempo. Por lo tanto, lo que yo estoy codificando y decodificando en mi cerebro corresponde a algo que ocurrió antes, no en el momento preciso, no en el preciso instante. Newton pensaba que todas las cosas en el universo sucedían y eran percibidas en un mismo instante. Y a ese tiempo absoluto él lo relacionaba con Dios. Bien, luego de un tiempo nos dimos cuenta de otras cosas. No, viajan a cierta velocidad. Y es por eso que cuando en la noche nosotros miramos las estrellas, vámonos un poco más lejos que el sol, cuando nosotros vemos a las estrellas, nosotros estamos viendo el pasado. Mire qué maravilloso. Cuando nosotros en la noche miramos el cielo, lo que estamos viendo es el pasado. Algunas de esas estrellas quizás ya no están, pero a nuestros ojos va a seguir viajando la luz
a 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo hasta que llegue el último fotón de luz a nuestro ojo y la veamos desaparecer. Ahora, César, tengo otra pregunta aprovechando que has hablado de luz y de fotones y es para ti. Dice, si los fotones se mueven a la velocidad de la luz, entonces no existe el tiempo para esas partículas, no existe el tiempo para los fotones. ¿Esto implica que todo está ocurriendo simultáneamente para ellos? Bien, yo creo que me gusta esa pregunta porque tiene mucha relación con algo que yo dije al principio, que dije tengamos cuidado. Si, no sé si les ha sucedido alguna vez cuando han viajado quizás en bus, en algún bus, autobús, que han estado sentados y empieza a moverse el bus que está al lado de ustedes y ustedes sienten que se está moviendo el bus propio. No sé si alguna vez les ha sucedido eso. O cuando están en algún ascensor que tiene ventanillas y el ascensor empieza a subir y usted le da la impresión que usted está quieto y se está moviendo todo hacia abajo. Bueno, eso es la relatividad más sencilla, la de las ecuaciones de Galileo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si usted imaginariamente se monta sobre un fotón, bien, nos vamos todos ahora a montar sobre un fotón y vamos a viajar por el universo montados en este fotón de luz. Ok, a nosotros nos va a pasar lo mismo, a nosotros nos va a dar la impresión de que estamos quietos y que todo el universo se está moviendo hacia atrás a la rapidez de la luz. Nosotros vamos a percibir nuestro tiempo, no es que nosotros como fotones o montados en un fotón vamos a ser imperecederos e infinitos en el tiempo. No es eso, nosotros vamos a seguir con nuestras pulsaciones de segundo, mirando un reloj, diciendo me dio hambre, voy a almorzar, que ha pasado mucho tiempo para esto. Y para nosotros todo el resto del universo se mueve tan rápido que es imperecedero. Y nosotros para el universo somos imperecederos porque somos nosotros los que nos estamos moviendo. No es que el fotón sienta, si es que tuviese conciencia, no es que el fotón diga, oh, voy tan rápido que soy eterno. No, no es así. Él sigue viviendo su tiempo de siempre. Los neutrinos siguen viviendo su tiempo de siempre. Pero medidos por un observador inercial, entonces es cuando cambian las cosas. Pero si nos montamos en el fotón, vamos a sentir que todo el sistema se mueve en forma opuesta, entonces vamos a hacer la misma medición que nos están haciendo a nosotros. Muchas gracias, César, muy amable por esta respuesta. Y bueno, pues nos quedamos pensando en el fotón y que está moviéndose en todo el universo pasando a gran velocidad. Tenemos una pregunta también de Isaac, donde dice, ¿puede haber una relación entre la entropía y el tiempo? Y si se pueden relacionar, ¿cómo se relacionan? Abierta para los panelistas. Bueno, Edgar, como le decía yo, la entropía, o sea, como es la segunda ley de la termodinámica, la entropía sí nos podría decir cómo corre el tiempo hacia el futuro, o sea, porque está relacionada en el sentido de que las cosas se van tendiendo al desorden al futuro. Entonces sí hay cierta hipótesis de que la entropía es algo que nos puede dar a entender cómo es el tiempo. Porque el tiempo, como no es reversible, o sea, según las matemáticas el tiempo es reversible, pero debido a la entropía no podemos revertir el tiempo. Entonces sí tiene cierta relación con el tiempo, se podría decir de cierta manera. Gracias, Claudia. Y estamos ya llegando casi al tiempo. El tiempo también es inexorable y no lo podemos detener y está a punto de castigarnos con la hora. Pero para mientras quería hacer la pregunta de fondo. Yo creo que esta es una pregunta que muchos estamos esperando. A ver qué dicen ustedes. ¿Es posible o algún día irá a ser posible viajar en el tiempo, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado? ¿O es totalmente imposible y debemos de dejar esa idea, desecharla totalmente? Bueno, supuestamente, matemáticamente sí está definido que se puede viajar en el tiempo. Por ejemplo, con los agujeros de gusano, si dos agujeros negros están entrelazados, por decirlo así, podría viajarse a través de ellos o podría viajarse a través de los agujeros de gusano, matemáticamente.
Ahora, el problema con eso es que los agujeros de gusano en matemáticas se ve como que se cierran muy rápido y no da tiempo que pase nada a través de ellos. Pues, o sea, viajar a través del tiempo por medio de un agujero de gusano sería muy difícil porque habría que tener como algún tipo de energía como negativa para que se ensanchara y pudiera pasar materia a través de él. También dependiendo de las implicaciones que sería entrar dentro de un agujero negro para poder salir a un agujero de gusano, por ejemplo. Otra manera sería como la teleportación cuántica que se ha hablado de cómo viajar a través de la teleportación cuántica, pero esto también solo lo hemos visto a nivel subatómico, de partículas subatómicas, que como ya había mencionado yo en alguna ocasión, o sea, sí han hecho estudios de entrelazamiento cuántico y han logrado teleportar bits. Ahí está prácticamente como trasladándose o viajando en el tiempo. Pero tal vez dependerá de la tecnología y también dependerá de si alguna de las matemáticas se logra comprobar, como se lograron comprobar los agujeros negros. Eso. Le agradezco. O sea que de acuerdo a eso, todavía no debemos descartar nada de esta pregunta. Puede ser que sí encontremos la forma. ¿Sí, Fernanda? Con permiso, a mí me gustaría decir algo. Sí, adelante. Con permiso, más allá de los viajes en el tiempo a nivel cuántico, dejar de envejecer si es posible. O sea, yo sé que tal vez no es lo mismo, pero retrasar el envejecimiento es sumamente posible. Viajar en el tiempo también a nivel biológico es posible. El ejemplo de los hermanos Wright, bueno, pues los hermanos Wright, disculpen. Ahorita se me fue el nombre, hace rato me estoy tratando de acordar, pero fueron los gemelos que fueron a la Estación Espacial Internacional, que uno se quedó acá y otro se fue. A nivel biológico, sí es posible viajar en el tiempo porque nuestros telómeros, que son como los bracitos de los ADNs, del ADN, ¿verdad? Aquí está el ADN, aquí están los bracitos, son los encargados del envejecimiento, el desarrollo del cáncer. Entonces, dependiendo de qué tan largos estén los bracitos del ADN, así es como nosotros vamos a envejecer. Entonces, cuando se lleva un astronauta a la Estación Espacial Internacional, ¿qué fue lo que sucedió? Debido a la gravedad, los telómeros crecieron. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que en el espacio se puede dejar de envejecer o bien envejecer muy, muy lento. Y a la hora que llegó a la Tierra, dado a la gravedad, volvieron a encogerse. Entonces, a nivel biológico, sí se puede, no se sabe hasta qué punto, pero retrasar el envejecimiento y volver en el tiempo a nivel de genoma humano, sí es posible. Es posible, entonces. No descartamos esa posibilidad. Veamos qué nos dice César y qué nos dice Israel. ¿Voy yo? ¿Sí? Adelante, César. A ver, me encantó cómo partió la pregunta. ¿Creen ustedes? Gracias. Gracias por darme la posibilidad de equivocarme. El día de hoy sí se puede viajar en el tiempo, pero no personas, somos seres macroscópicos. No somos seres, no somos un electrón, no somos las partículas elementales del modelo estándar. No somos un gluón, ni un fotón, ni un bosón, ni un leptón, ni un quark. Somos seres complejos y caóticos, muy masivos, y tendríamos que tener una lectura perfecta de cada una de las partículas elementales que nos componen para hacerlas, y agradezco mucho que Claudia ocupó el término teleportación, porque ese es el término correcto, no como la gente lo llama teletransportación. Bien, teleportación. Agradezco mucho que Claudia haya dicho eso. Y la verdad es que tendríamos que tener la tecnología como para que cada una de las partículas elementales de nuestro cuerpo sean tomadas en el instante preciso y hacerles exactamente la misma teleportación. Y para poder hacerlas viajar en el tiempo y poder adelantarlas, hacerlas según, no sé, una teoría de la relatividad espacial, hacerlas viajar muy, 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 muy rápido y hacerlas viajar en el tiempo a todas juntas y que esa persona apareciera allí, como en la película que a muchos nos transformó en científicos, Volver al Futuro, Back to the Future.
y el magnánimo Dr. Brown, cómo hacía que su perro Einstein viajase un par de minutos en el tiempo y luego lo alcanzara. Si me preguntas a mí, yo creo que si es que la humanidad no se extinguiera y si es que nuestro Sol no empezara a ensancharse y a intentar convertirse en un gigante rojo, si es que nada de eso sucediera, quizás en algún momento la tecnología nos permita hacer eso. Yo creo que no. Yo creo definitivamente que no. ¿Ya? Y la verdad es que estoy muy convencido, pero dame la posibilidad de equivocarme. Yo creo que no vamos a viajar en el tiempo. Y espero no equivocarme, porque el día que eso suceda, lamentablemente la ciencia, que es para todos, siempre cae a veces en manos no adecuadas. Imagínate el caos que produciría. Espero que no suceda. Por lo pronto, la respuesta mía es no. Yo creo que no lo vamos a lograr. Una de las pocas cosas que no vamos a lograr. Muchas gracias, César, muy amable. Vamos con Israel. Gracias, Edgar. Es una pregunta difícil. Yo creo que sí se puede. Pero hay un pequeño asterisco al final de la frase que acabo de decir, y es que sí podemos viajar, pero hacia el futuro, no hacia el pasado. El viaje en el tiempo hacia el futuro es relativamente sencillo. Únicamente tenemos que desplazarnos a una velocidad bastante grande, de forma tal que para nosotros el universo se mueva a una tasa mucho más acelerada, y con el ejemplo que César dio, muy bueno de la película de Volver al Futuro, para las demás personas habrá pasado un periodo de tiempo considerable, podríamos decir unos cuantos años, pero para nosotros únicamente transcurrieron minutos, posiblemente. Entonces, esto sería una forma de viaje en el tiempo hacia el futuro, únicamente. El viaje en el tiempo hacia el pasado, muchos físicos lo consideran imposible. Yo me incluyo en esa lista porque hay muchísimas consecuencias de naturaleza filosófica y paradójica también, pero también dentro de las planteaciones matemáticas, como bien mencionaba Claudia, es factible el viaje en el tiempo al pasado, pero se requieren de condiciones muy específicas, las cuales no sabemos si son posibles. Por ejemplo, Claudia mencionó los agujeros de gusano. Para crear y mantener un agujero de gusano abierto, que sea un portal estable, que no colapse instantáneamente, se requiere de energía negativa, o pues algo que mantenga abierto ese portal, ¿verdad? Y hasta el momento pues desconocemos si eso existe. Entonces por el momento hacia el pasado no es posible, hacia el futuro sí es posible. Muchas gracias por esa claridad, Israel. Y bueno, cerrando, ya voy a hacer la última pregunta, que es como un complemento de lo que han hablado últimamente todos. Y dice Esteban Arratia: profesor, ¿el pasado existe solamente, realmente, o es solo una convención humana para establecer nuestras memorias en una línea de tiempo? ¿Existe el pasado realmente, o es solo una convención humana para establecer nuestras memorias en una línea del tiempo? Vamos con una respuesta de cada uno. Vamos con Fernanda. Yo personalmente siento que el pasado sí existe a nivel neurológico, es una manera que nosotros tenemos para poder tener una orientación. Sin embargo, puede dejar de existir también. En una persona con una neurobiología totalmente sana, ¿verdad? Que no tiene ningún trastorno psiquiátrico, neuropsiquiátrico, el pasado es una línea temporal que se conforma de recuerdos. Está hablando Claudia, y por favor dejemos que Fernanda, perdón, que termine de hablar y luego podemos pedir la palabra. Adelante, Fernanda. Gracias. Sin embargo, el pasado desaparece en personas que tienen Alzheimer, va desapareciendo progresivamente, va desapareciendo en personas que tienen trastornos como el trastorno de esquizofrenia, que generalmente pierden memorias. También hablamos de trastorno de estrés postraumático, donde
Creo que la perdimos un momento. Ok. Perdimos la comunicación con Claudia. Oh, perdón, con Fernanda. Vamos con Claudia. Tal vez nos puede... Bueno, yo como decía Fernanda, sí creo que el pasado sí existe en la memoria, pues. O sea, sí podemos recordar cosas que sucedieron. También, en cierta manera, pienso yo, lo que observamos del universo es el pasado, ¿verdad? Pues, en cierta forma, entonces, también desde ahí lo podríamos ver, ¿verdad? Pero más que todo, sí creo que el pasado sería una concepción del cerebro. Solamente una concepción del cerebro y no una realidad. Es que la realidad creo yo que sería el presente, Ah, ok. ¿verdad? O sea, el pasado ya pasó, es un evento que sucedió. Tal vez se puede registrar, como decíamos, poniendo, como decía Einstein, si ponemos en el espacio-tiempo relojes en una malla y podemos detectar qué evento sucedió por medio de relojes, fotorrelojes que tomen fotos de qué pasó, qué sucedió, qué evento sucedió y en qué tiempo, podríamos verlo así también, pienso yo, es lo que yo pensaría, ¿verdad? Muy bien, gracias Claudia. Y tengo a Pablo Elí que levantó la mano. Adelante Pablo, si quiere platicar, quiere hablar. Gracias, Inge. Pues para mí la concepción del pasado, pues tampoco creo yo que también es una concepción del cerebro. No sé si pues por ahí alguien ha escuchado el famoso cerebro de Boltzmann, que es una de las teorías que dijo pues ahí Boltzmann de que pues la realidad que uno pues intenta o la realidad que uno vive pues es una concepción de un cerebro gigantesco que pues por probabilidad de miles de millones de años pues se formó en partículas y pues la realidad que tengo yo es la misma, es diferente realidad con otras personas. Entonces, en este caso, pues habrían miles de millones de cerebros de Boltzmann haciendo varias realidades. Entonces, pues, para mí el pasado, pues no, es una gran paradoja. Entonces, para mí el pasado, pues también es una concepción del cerebro. Y pues eso, ¿verdad? Eso quería opinar. Muchas gracias Pablo, te agradezco, te agradecemos por esta opinión. Tiene la mano levantada Carlos González, no sé si tiene otra pregunta o se quedó de la vez pasada. Y... Gracias, Inge. No sé si puedo hacer una pregunta. Sí, adelante, por favor. Así salgo de dudas. Okay. Mi duda es, hay un tiempo de Planck que yo sabía que es el tiempo teórico más pequeño posible. Ese tiempo tiene una magnitud y es positiva. Eso quiere decir que no hay dos cosas, que no hay tiempo cero. O sea, sería incorrecto que yo dijera esto, o sea, que no existe el tiempo o esto no pasó, ¿verdad? Porque no es posible. Y tampoco es una magnitud negativa. Eso me diría que yo no puedo ir con la flecha del tiempo hacia atrás. Eso es correcto. Y si esta magnitud de Planck la da es puramente matemática o se da por alguna magnitud física. Linda pregunta. Está servida ahí. No sé quién de nuestros invitados quiere contestar. Israel, de Claudia, Fernanda, que ya regresó, o César. Dale, Israel, ¿le das tú? Si quieres los dos, ¿qué te parecen los dos? A ver, me parece muy bien. Partes y complemento yo. Adelante, muy bien. Ok, perfecto. Gracias, César. Bueno, si quieres, ya que es una respuesta conjunta, doy yo el origen del tiempo de Planck. Hay ciertas unidades físicas que nosotros conocemos como unidades de Planck. Una de ellas, ya la mencionaste tú, que es el tiempo de Planck. Pero el tiempo de Planck surge a raíz de otra unidad, que es la distancia de Planck, que
es una distancia bastante pequeña. Y como calculamos el tiempo de Planck, sencillamente es el tiempo que tomaría un fotón por la velocidad de la luz para recorrer esa distancia de Planck. Entonces es bastante pequeña, pero a mi entendimiento, y tal vez César confirme esto más adelante, el tiempo de Planck no es que sea la unidad de tiempo más pequeña que exista, sino que sencillamente es el tiempo que toma la velocidad de la luz en el vacío para recorrer esta distancia que es la unidad de Planck. Bien, complementando un poquitito, el tiempo de Planck, quizá algunos de ustedes lo conocen como cronón. Ojo, cuidado, no es la partícula del tiempo, es el tiempo de Planck, es un tiempo, no es una partícula. Cuidado con eso. El tiempo de Planck, en efecto, no es que tú no puedas decir, querido Carlos, no es que tú quieras decir que no hay tiempo cero. De hecho, entre el tiempo cero y el primer tiempo de Planck, bien, entre el tiempo cero y el primer tiempo de Planck, hay un tiempo de Planck. Entre el tiempo cero y el segundo tiempo de Planck, hay dos tiempos de Planck, etc. 10 elevado a la menos 43 segundos, estamos hablando. 10 elevado a la menos 43 segundos, un tiempo pequeño. Entonces, podríamos decir que es hasta el momento, una especie de cuantización de tiempo que nosotros podemos tener. Ya una especie de cuantización. Entonces, cuando yo les digo, cuando me preguntan, ¿y tú a qué hora trabajas? Y yo digo, yo trabajo de mediodía a medianoche. Entonces, lo que estoy diciendo es que allí, en ese intervalo, ¿cierto? Hay de tiempo, hay muchos tiempos de Planck que están allí. Ahora, cuando tú dices es positivo, voy solamente hacia adelante, en efecto. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Va hacia adelante, ¿ya? Y solo hacia adelante, y solo hacia el futuro. Y es por eso que la relatividad especial de Einstein nos permite entender que vamos a viajar en el tiempo. Cuando digo vamos a viajar, retorno a mi respuesta anterior, partí diciendo que solo partículas elementales, no nosotros como seres humanos macroscópicos, las partículas elementales van a poder viajar hacia el futuro. Y lo hacen, ¿cierto? Lo hacen, está comprobado en los aceleradores de partículas, pero no así hacia el pasado. Entonces comparto contigo, Carlos, cuando dices que tiene una especie de flecha hacia adelante, llamémosle así, magnitud positiva, llamémosle así, aunque no es, y si hilamos fino no es lo correcto, ¿cierto? En física. Sí, solamente hacia el futuro. Y permítame, por favor, ingeniero, también quiero opinar sobre la pregunta de Esteban Arratia, que hablaba acerca de que si el pasado existe o no, ya que es una opinión, yo también quiero dar mi opinión, ¿sí? Si digo que el pasado existe, debo decir que el futuro también. Bien, debo decir que el futuro también. Por lo tanto, yo soy más de la idea de que el pasado no existe. Si pensamos etimológicamente lo que significa la existencia. La existencia como un nacer, desarrollarse y morir, como un ser humano que sí existe y puedo verlo. O quizás el aire no puedo verlo, pero sí sus efectos y veo que nace, se desarrolla y deja de existir. Creo que el pasado en general, para mí, en lo personal como opinión, el pasado no existe. Puedo estudiarlo, pero únicamente como una especie de libro de memorias respecto de todo lo vivenciado por cada uno. Excelente opinión, César. Muchas gracias. Y creo que regresó Fernanda, pero no la veo ahora. A la última, bueno, el tiempo como que se nos estiró porque ya rebasamos la hora, pero ya necesitamos cerrar y agradecerle a todos su participación. Los panelistas que han estado muy bien con todas las preguntas y los que hemos estado participando en este café, que les agradezco mucho su participación, ha sido copiosa, las preguntas muy buenas, todo nos ha servido para poder aprender un poco más del tiempo. Y la última petición que alguien nos hace acá es, ¿pueden recomendar algunos libros sobre el tiempo para entender un poco mejor cómo es esto del tiempo? Porque es algo complicado. Para principiantes y para que todos lo puedan entender, yo soy profesor, me encanta divulgar, así que para que todos lo entendamos, no solamente los doctores en física, me gustaría recomendar Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking. Muchas gracias. Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking.
Excelente. ¿Alguna recomendación, Israel? César me quitó la recomendación precisamente. Ok. Bueno, pues entonces doble. Es un excelente libro. A los que no lo han leído, muy recomendado. No solo abarca en temas del tiempo, sino que entra en principios de dilatación del tiempo, teoría de la relatividad y demás. Entonces, es un libro muy, muy recomendado. Claudia, su favorito, su libro favorito que nos recomiende. No, también el mismo. Sinceramente. 3 recomendaciones, debe sí. ser muy bueno. Sí. Por supuesto. Fue bestseller, ¿verdad? Bestseller de Stephen Hawking. Y no veo a Fernanda, creo que no logró volver a entrar, pero le agradecemos siempre su participación. Gracias, señores panelistas. Gracias, César, Claudia, Israel. Gracias a Fernanda también. Gracias por su participación. Hemos aprendido muchas cosas y hemos quedado con el gusanito de ir a leer más sobre el tiempo. Muy amables por su tiempo, muy generosos. Muy amables y gracias por todo. Que tengan una feliz tarde, noche, donde estén y nos vemos en el próximo Café Astronómico. Gracias a nuestros patrocinadores, Mundo Idioma y Guatepassport por habernos prestado este espacio. Gracias a Rodrigo también. Gracias, ingeniero. Muy bonito el Café Astronómico. Muy interesante. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos, feliz tarde. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, nos despedimos. Buenas noches a todos. Gracias y buenas noches. Este café astronómico estuvo muy caliente.